Perfecto, bueno, pues como les venía comentando justamente, aquí se tienen que poner todos los parámetros. Entonces, el parámetro que estoy poniendo ahorita es el de grasas y aceites. Recordar que en nuestro informe de laboratorio tengo yo 12.34, entonces este es el valor medido, es el que voy a poner yo aquí. Tengo que seleccionar precisamente la unidad, que en este caso es miligramos por litro, y tengo que calcular la cantidad emitida o transferida por parámetro. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, pues nada más tengo que darle calcular aquí. Miren, en el momento que ustedes le den calcular, esta va a ser la cantidad emitida durante ese periodo de operación, atendiendo a la cantidad o al volumen de descarga de aguas que aparece aquí. O sea, el sistema hace el cálculo inmediato, ¿no? Entonces, para esto nosotros tenemos que ir registrando parámetro por parámetro. Entonces yo le voy a dar aquí a aceptar en la palomita y ya se va a guardar. Obviamente tengo que agregar más porque recordar que son una cantidad alta de parámetros, entonces tengo que poner acá más parámetros. Por ejemplo, arsénico, fósforos, cadmio, los metales, lo que son acá demanda química, demanda bioquímica, conductividad eléctrica, según los parámetros que ustedes estén obligados a monitorear. Es decir, todos los que aparecen en este informe de laboratorio que les voy a compartir nuevamente aquí ahorita. Voy a dejar nuevamente compartir esto y voy a volver a compartir el informe para que quede claro esta parte. Aquí vemos, miren, en esta tabla resumen de resultados vemos todos estos parámetros que están acá. Desde pH hasta coliformes fecales o huevos de el minto. Entonces, todos estos parámetros que vemos aquí son los que tenemos que dar de alta en esa tabla de la COA que estamos llenando justamente ahorita. Ahorita hicimos el ejemplo con el de grasas y aceites, 12.34 miligramos por litro. Pero ustedes tendrían que poner todos los que aparecen aquí. Ahora, este informe que están viendo es uno de los 4 informes que ustedes deben de tener en un año normal de operación. ¿Qué significa esto? Que tienen que reportar el dato promedio de esos 4 trimestres o de esos 4 informes. Entonces, aquí sí se van a llevar un poco de tiempo porque antes de poder llenar esta tabla, pues van a tener que vaciar toda esta información a un Excel de los 4 trimestres, promediarlos y luego reportar el dato ya a la plataforma de COA Web. Entonces, de esta manera es como funciona esta tabla, es uno de los datos que nos van a llevar pues más tiempo, porque obviamente pues hay que promediar y hay que sacar todos los datos, ¿no? Entonces, vamos a dejar de compartir acá y vamos a regresar a la plataforma de COA Web. Perfecto, entonces yo aquí, si tuviera más por agregar, le voy a agregar más. Como ahorita nada más es una prueba, solo os voy a agregar uno, que es el de grasas y aceites. Y con eso, bueno, yo ya terminé de llenar la sección 3. ¿Qué tablas fueron las que se llenaron? Fuentes de extracción, descargas de aguas residuales, tratamiento que tiene esa agua residual y los parámetros contaminantes, los parámetros de emisiones que se transfirieron en este caso a el cuerpo receptor, que en este caso, atendiendo a este ejemplo, pues era agua que se descargaba a un río. Entonces, esto es importante. Aquí finalizamos la sección 3. ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue la sección 4 de la COA. Vamos a irnos a la sección 4. Vean, esta también es una sección muy fácil de llenar, porque realmente lo que hay que poner acá, pues es el volumen realmente de residuos peligrosos que nosotros hayamos generado durante el año. Entonces ya vamos a esperar a que cargue. Aquí tengo ya 1, 2, 3, 5 subtablas, desde el 4.1 hasta el 4.5. La primera es informe de generación. Vamos a ver qué es lo que hay que llenar en esta tabla de informe de generación. Como su nombre lo indica, hay que poner acá los datos de la generación de residuos peligrosos. Vean el encabezado de la tabla. Viene el punto de generación, la identificación del residuo, el código de peligrosidad. Tenemos acá la cantidad anual generada, la unidad, ya sean kilogramos, sean tambos, sean piezas, etc. El año de generación, que obviamente va a ser el año de reporte. También tenemos el número de registro del plan de manejo, si es que aplica o si es que aplicara. Recordar que no todos los residuos están sujetos a plan de manejo, solo en caso de que nosotros seamos
un gran generador de residuos peligrosos, debemos tener nuestro plan de manejo debidamente registrado, y si además generamos residuos de aquellos que están registrados o que aparecen en el artículo 31 de la LGPGIR, pues entonces también tenemos que tener un plan de manejo registrado. Por ejemplo, el aceite lubricante gastado. Si nosotros generáramos aceite, pues tenemos que poner acá nuestro número de plan de manejo, porque esa es nuestra obligación, tener ese plan de manejo. Sustancia RETC contenida. Si recordamos lo que vimos ayer, el RETC es un registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Recordar que hay un listado de sustancias consideradas como RETC, y bueno, puede ser que dentro de la generación de esos residuos estén pues estas sustancias RETC. Por ejemplo, las lámparas fluorescentes, por ejemplo, que se utilizan en algunos lugares para, en este caso, la iluminación en zonas industriales. Esas lámparas, obviamente, dentro de su manufactura, dentro de su diseño, tienen mercurio para poder funcionar. El mercurio, por ejemplo, es una sustancia RETC, solo que pues es muy poco probable que tengamos que reportarla, porque seguro no vamos a superar el umbral de reporte. Ahorita voy a mostrarles de dónde estoy sacando estos datos y por qué tiene que ser de esta manera. ¿Qué datos adicionales tenemos que poner? Bueno, ¿a dónde es que se envía el residuo? Por ejemplo, si es transferencia, si es disposición, si se envía a un centro de acopio. ¿Qué características tiene ese almacén? ¿Cómo es que se almacena? Si es a granel, si es a la intemperie, si es en contenedores, el año de generación del residuo, el tiempo máximo de almacenamiento, es decir, cuántos días estuvo ahí almacenado, y pues si en caso de que nosotros excedamos ahí el número máximo de almacenamiento, pues tenemos que tener también una prórroga, y esa prórroga debe estar autorizada, ¿no? Como última parte, pues la modalidad de manejo, por ejemplo, tratamiento, reciclaje, destrucción térmica, etcétera. Entonces, todos estos datos son los que hay que poner en esta tabla. Yo ahorita voy a agregar uno, y vamos a agregar, por ejemplo, uno de los residuos más comunes que hay en el sector industrial, que seguramente ustedes también ubicarán. Vamos a ponerle ahorita sólidos impregnados o sólidos contaminados. Pueden ser textiles, por ejemplo, las estopas o los pedazos de trapos que se utilizan para dar mantenimiento, para limpiar derrames dentro de los talleres. Esos, por ejemplo, son residuos peligrosos que están contaminados con grasas, con aceites. Entonces vamos a agregar ahorita ese, que es uno de los más comunes. Mira, justamente lo que les comentaba, este sistema a veces pues se traba un poco. Ahorita incluso ya me apareció aquí un mensaje que dice que la página no responde, me está pidiendo si deseo esperar o salir de la página. Le voy a dar que esperar, y vamos a esperar un momento en lo que carga esta tabla. Ya cargó. Aquí viene el punto de generación. Nuevamente acá tengo que seleccionar el punto. ¿De qué va a depender? Pues las opciones que me salgan aquí, de todos los datos que yo haya puesto en el diagrama de funcionamiento. Ahorita yo nada más puse uno, que fue el horno, que yo puse de que en el horno pues se generaban residuos peligrosos, entonces por eso es que me aparece solamente el horno. Lo voy a seleccionar haciendo clic sobre él, y voy a agregar ya el nombre o clave del residuo. ¿De dónde el sistema toma estos datos? Bueno, de la propia norma 052, del listado de residuos considerados peligrosos, y aquí pues están una cantidad muy alta de residuos. Por ejemplo, voy a buscar sólidos impregnados o sólidos contaminados. A ver si están. Textiles, a ver si aparece como textiles. Pues parece ser que no aparece, ¿eh? Aquí están todos los residuos que aparecen en la norma 052. Obviamente, pues no están todos los residuos porque esta norma no comprende o no tiene todos los residuos que son considerados peligrosos. Por ejemplo, aquí están lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio. Si queremos seleccionar precisamente para hacer ahorita el ejemplo de las sustancias RTC, y que justamente es la tabla siguiente. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio es uno de los residuos más comunes.
lámparas que están en los sistemas de iluminación. Tengo que seleccionar el código de peligrosidad. Acá pues tengo que seleccionar qué característica de peligrosidad tiene este residuo. En este caso pues es tóxico. Lo estoy poniendo aquí ya marcado. Me está preguntando el sistema si es una mezcla. En este caso pues no es una mezcla. El estado físico es sólido. Y luego me pide datos de la generación, por ejemplo, generación anual. Vamos a pensar que generamos 700, no, es una cantidad muy alta. Vamos a pensar que fueron 100 kilos de lámparas usadas, de lámparas gastadas. Kilogramos. Año de generación, pues obviamente es 2019, porque estamos llenando la COA 2019. Número de registro del plan de manejo. No para todos los residuos aplica este registro del plan de manejo, pero suponiendo que sí les aplicara a ustedes, pues ustedes deberían tener un oficio donde está autorizado ese plan de manejo. Aquí lo que hay que poner es el número de registro. Vamos a pensar que ahorita es RP- por ejemplo, este dato que estoy poniendo yo aquí. Y luego me pide que seleccione sustancia RETC contenida. Aquí, bueno, a primera vista pareciera que tendríamos que agregar el mercurio, pero les voy a explicar por qué no se tiene que agregar el mercurio. Voy a dejar de compartir esto y voy a abrir la norma para que puedan ver las sustancias que son consideradas RETC. Un segundo en lo que carga. Perfecto, aquí tenemos una norma, es la que justamente ustedes están viendo ahorita en el slide que estoy compartiendo, y lleva por nombre Norma Oficial Mexicana 165, Semarnat 2013, que establece la lista de sustancias sujetas a reporte para el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. ¿Cuál es este registro? Bueno, el que nosotros estamos llenando ahorita a través de la COA. Vuelvo a mi cédula de operación. Acá yo tengo lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio. Este residuo, obviamente, pues tiene mercurio dentro de su composición y yo tendría que poner aquí la sustancia RETC contenida. ¿Por qué no lo voy a colocar? Bueno, porque no estoy obligado a reportar sustancias RETC. Les voy a comentar por qué. Aquí esta norma tiene un listado de sustancias. Miren, aquí aparecen. Listado de lista de sustancias sujetas a reporte de competencia federal. Yo voy a buscar ahorita mercurio. Aquí aparece compuestos de mercurio. Y luego viene, pues, dos columnas con un 5 y con 1. Vamos a ver qué son esas. Y son precisamente los umbrales de reporte, miren. Umbral de reporte en kilogramos al año. Tenemos 5 kilos para manufactura, procesos y otros usos. Es decir, si dentro de nuestro proceso productivo nosotros utilizáramos mercurio, bueno, si es que utilizamos más de 5 kilos, estamos obligados a reportar RETC. Si no fuese el caso, bueno, no nos aplicaría. Ahora, emisión o transferencia, que es el caso de los residuos. Estamos transfiriendo esos residuos a su manejo por parte de un proveedor. Y para el caso del mercurio, bueno, pues hablaba de 1 kilo, si no mal recuerdo. Voy a volver nuevamente a la tabla. Aquí está, 1 kilo. Entonces, pues, debido a que normalmente dentro de una lámpara de vapor de mercurio existe una cantidad muy pequeña, de hecho está en gramos, pero es una cantidad por ahí del 0.03 gramos de mercurio por lámpara, pues es muy poco probable que dentro de 100 kilos yo tenga pues 1 kilo de mercurio, ¿no? Entonces, por esa situación, yo no estoy obligado porque no supero este umbral de reporte, es decir, no genero el kilo que me pide la norma para poderlo reportar. Entonces, pues no me aplica, ¿no?
Entonces yo ya estoy listo, voy a darle guardar. Bueno, nada más esto de manejo de residuos, tengo que seleccionar a dónde se envió el residuo. Por ejemplo, tengo que poner si el residuo se envió a un almacén de residuos peligrosos, se dio manejo dentro del establecimiento o existe transferencia del residuo peligroso vía transporte, que es el caso. Este residuo pues de alguna manera se transportó, porque obviamente se entrega a un transportista autorizado que lo lleva a un sitio de acopio, a un sitio de disposición final. Vamos a poner que se generaron durante el año 2019 100 kilos, yo tengo que ponerle aquí los mismos 100 kilos. Tengo que registrar el detalle, en este caso pues ya me marca que no aplica, le voy a dar guardar, y ya se va a guardar mi residuo dentro de la tabla, miren. Está guardando, está procesando la información que estoy reportando, y ya tengo yo un residuo cargado aquí. Aquí aparece el punto de generación, horno 1, que normalmente pues las lámparas donde van a estar en el proceso de oficinas, ¿no? Oficinas generales, por ejemplo. Aquí aparece lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio, el código de peligrosidad, que es tóxico, si es una mezcla o no es una mezcla, en este caso no, el estado físico es sólido, la cantidad general anual es de 100 kilos, año de generación 2019, el número de registro del plan de manejo, si es que me aplica, en este caso yo puse aquí uno nada más referencial, el destino del residuo, que en este caso se envió a o se transfirió vía transporte, los mismos 100 kilos que vemos acá. Y por último, pues, nada más prácticamente eso. Entonces ya aquí tendría yo que agregar nuevamente otro tipo de residuos de todos aquellos que yo haya generado dentro del establecimiento. Si generé RPBIs, si generé aceite lubricante gastado, aceite dieléctrico, textiles contaminados, residuo de grasa, acumuladores que contuvieron plomo o cualquier otro tipo de residuo peligroso, tengo que registrarlo en esta tabla. Entonces, esto va a depender de nuestro volumen de generación anual. ¿De dónde puedo obtener estos datos? Pues es muy fácil, lo puedo obtener de los manifiestos que el proveedor me entrega. Si durante el año tuve, vamos a decir, 10 envíos y yo tengo 10 manifiestos, ahí puedo saber qué residuos se generaron y con esa información llenar esta tabla. Entonces ya tengo la tabla 4.1, informe de generación. Me voy a ir a la sección 4.2. Informe de generación o almacenamiento, y vamos a ver acá, para la transferencia de los residuos, tengo que seleccionar quién se lo llevó, es decir, esos 100 kilos de lámparas fluorescentes gastadas, qué proveedor de transporte se lo llevó, qué número de autorización, a dónde, e incluso señalar el domicilio. Lilia, también calcular el promedio de residuos generados. Sí, en este caso sería una sumatoria. En este caso no sería promedio anual, sino que es una sumatoria de la totalidad de los residuos que se generaron. Miren, voy a seleccionar acá lámparas fluorescentes. Aquí me va a aparecer en esta lista ya previamente cargado el de lámparas, porque yo en la tabla 4.1 pues puse que solo generaba lámparas. Entonces lo voy a seleccionar. Cantidad total transportada es de 100 kilos, que es lo que yo puse que se generaron. Voy a agregar los datos. Y voy a seleccionar cuál fue el destino, es decir, qué pasó con esos 100 kilos de lámparas. Hay que darle nada más aquí donde dice agregar. Y ya me aparece pues la opción de transporte, la cantidad 100 kilos. Vamos a pensar que la empresa que se lo llevó fue Transportes Químicos S.A de C.B. Y que su número de autorización es la SH-4695, por ejemplo, ¿no? Que ese sería el número de autorización que emite la Secretaría de Medio Ambiente para el transporte de residuos. El país, obviamente, pues va a ser México, y tengo que seleccionar el domicilio, es decir, a dónde, o dónde está el domicilio de ese proveedor de transporte. Entonces, chequen, aquí tengo que seleccionar nuevamente dónde realmente está ubicado el transporte. En este caso yo le voy a poner, como la empresa es de Chiapas, voy a poner que pues está igual en Chiapas, ¿no? Tendría que coincidir con la ubicación geográfica de la planta. Entonces vamos a seleccionar por acá Chiapas, algún municipio cercano a ese lugar.
Y pues seleccionar toda la información de la vialidad. Acá le vamos a poner que pues es calle principal. Número exterior vamos a poner que es 12. Estos datos tendrían que ser del establecimiento donde ustedes, que el establecimiento reporte, ¿no? Ok. Vamos a seleccionar algún código postal acá de Tuxtla Gutiérrez para poder continuar. Vamos a darle a aceptar, a ver si ya me deja guardarlo. Efectivamente, ya me dejó guardarlo. Y el destino, tengo que seleccionar el destino, si fue a un centro de acopio, si es una empresa transportadora o prestadora de servicios de residuos peligrosos, o es una empresa que realiza transferencia de residuo peligroso vía transporte. En este caso, el destino fue transferencia de residuos peligrosos vía transporte, porque obviamente pues, se los llevó el proveedor, ¿no? Entonces le voy a dar acá a guardar y ya con eso pues prácticamente terminé de declarar el destino de estos 100 kilos de lámparas gastadas. Entonces le voy a dar guardar y así tendrían que hacer con cada uno de los residuos que ustedes estén generando. Si generan 10 residuos, pues esos 10 hay que darlos de alta acá. Si generan más de 10, pues los mismos, ¿no? Lo mismo tendría que suceder. Ya con esto tengo llena la tabla 4.2, me voy a la tabla 4.3, que es informe de manejo. Esta, punto importante, esta no se tiene que llenar, es una tabla que solo tienen que llenar las empresas que son prestadoras de servicios de manejo de residuos peligrosos. Por ejemplo, empresas que realizan recolección y transporte terrestre de residuos o que operan centros de acopio o sitios de aprovechamiento. Como no es una empresa que se dedica a esto, pues no tenemos que llenar esta sección, la 4.3. La 4.4 son seguimiento a las acciones de los planes de manejo. Normalmente los planes de manejo pues se registran para efectos de tener pues toda la información requerida, las estrategias que se van a implementar para disminuir los residuos generados y bueno, de alguna manera gestionar de un modo más amigable esos residuos. Si yo no tuviera plan de manejo, pues tampoco me aplica llenar la sección 4.4. ¿Qué pasa con la última sección? Tratamiento de suelos. Como en la clasificación del establecimiento pusimos que no teníamos suelo contaminado, pues entonces no me habilita la opción de tratamiento de suelos. Con eso yo termino de llenar la sección 4 de la COA, que es informe anual de generación de residuos. Haciendo un resumen de esta última sección, ¿qué es lo que pusimos aquí? Bueno, el informe de generación, el número de residuos que generamos, qué cantidades, qué códigos de peligrosidad, a dónde se fueron, qué empresa transportista se lo llevó, en dónde está ubicada y qué tipo de tratamiento le dio. Esto va en la sección 4 de la COA, que es esta que yo tengo aquí ahorita abierta. ¿Qué sigue? Bueno, la sección 5 de la COA. Ahora, ¿cómo vamos a saber si nos toca o no pues reportar sección 5 o 6? Voy a dejar de compartir aquí esta pantalla. Ya justamente estamos por finalizar la captura de la COA. Ahorita viene la parte del cálculo para que ustedes vean cómo se realiza. Voy a compartirles nuevamente la presentación, un segundo. Perfecto, miren, las dos últimas secciones de la COA es la sección 5, la sección de RETC, y luego sigue la sección 6, que es la sección de REME. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál de las dos secciones nos aplica llenar? Punto importante, no tenemos que llenar las dos secciones. Eso es un error que comete la gran mayoría de personas que lo que hacen es llenar las dos secciones de COA. Ahora, aquí tengo yo en esta gráfica, por ejemplo, RTC, que es lo que vemos acá. ¿En dónde o cómo voy a saber si me aplica precisamente reportar RTC? Bueno, si yo supero los umbrales de reporte de la norma 165, tengo que llenar RTC.
Y si yo supero el umbral de las 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, tengo que reportar RENE, o Registro Nacional de Emisiones. Entonces, nada más para recapitular, si supero los umbrales de reporte de la norma 165, tengo que reportar RTC. Si no lo supero, no tengo que llenar la sección 5. Ahora, si yo supero las 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, entonces tengo que reportar la sección de RENE, que es la última sección de la COA, la sección 6. ¿Listo? Muy bien, pues vamos a dejar de compartir nuevamente y vamos a llenar la sección 6 de la COA. Bueno, ahorita vamos a ver de dónde aplica eso. Un segundo. Perfecto, miren, tengo aquí ya en las dos últimas secciones, que es la sección 5 y la sección 6 de la cédula de operación anual. Como ahorita pusimos que no superábamos el umbral de reporte de la norma 165, porque lo único que generábamos era lámparas fluorescentes, pues no me va a aplicar la sección 6. Por lo tanto, es probable que me aplique la sección 5. Ahorita vamos a ver de qué va a depender esto. Bueno, tengo aquí habilitada una pestaña, déjenme ver cuál es. Perfecto, aquí está la pantalla del Registro Nacional de Emisiones. Y bueno, para poder reportar precisamente las emisiones de gases contaminantes, nosotros tenemos que verificar si somos o no sujeto obligado. Aquí viene la condicionante, sujetos obligados. Sectores que tienen que reportar de manera obligatoria sus emisiones son aquellos que excedan las 25,000 toneladas, aquí aparece 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y precisamente son este tipo de sectores: energía, industria, transporte, agropecuario, residuos, comercio y servicios, por ejemplo, ¿no? De emisiones directas o indirectas. Ahora, ¿qué tipo de gases son los que se van a reportar? Son gases que tienen un potencial de calentamiento, por ejemplo, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hollín, gases fluorados, hexafluoruro de azufre, trifluoruro de nitrógeno, éteres halogenados, etcétera. Todo esto que tenemos aquí y algunos otros gases que estén de alguna manera identificadas por el panel intergubernamental de cambio climático y que, bueno, ya estén dados de alta en la Semarnat. Ahora, tenemos varios reglamentos que nos van a ayudar para poder hacer este cálculo. Esto lo tendrían que revisar ustedes después. Tenemos varios reglamentos, por ejemplo, este reglamento de la Ley General de Cambio Climático, acuerdo en el cual se establecen gases o compuestos de efecto invernadero que se agrupan para efectos de reporte de emisiones, así como sus potenciales de calentamiento. Esto nos va a servir porque aquí van a venir los gases y los potenciales de calentamiento que tienen cada uno de ellos para efectos de poder estimar la cantidad total de emisión. Luego viene un acuerdo que establece las particularidades técnicas y las fórmulas para la aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones de gas. Este lo voy a abrir ahorita y les voy a comentar por qué es que estoy abriendo este documento. Miren, este es el acuerdo en el cual se establecen los gases o compuestos de efecto invernadero, ¿no? Y también sus potenciales de calentamiento. Ahora, ¿para qué me va a servir toda esta información? Para esto, miren. Aquí tengo yo la memoria de cálculo que se va a utilizar para poder reportar la sección 6 del RENE o de la COA. Aquí tengo yo, por ejemplo, electricidad, es la primera hoja que yo tengo abierta. Lo que vamos a calcular es la cantidad total
de toneladas de dióxido de carbono equivalente emitidas por el consumo eléctrico. Entonces ya tengo acá el tipo de suministro, que en este caso es externo, es una red pública, obviamente a través de CFE, y luego ya tengo algunos datos como el factor de emisión, como la cantidad consumida en kilowatts horas. Ahorita voy a ver de dónde voy a sacar, vamos a ver ahorita de dónde sacamos estos datos. Este factor de emisión no aplica dado que no es suministro interno. ¿Qué nos va a aplicar este factor? Factor de emisión de la red en toneladas de dióxido de carbono por megawatt hora. Aquí viene este dato. ¿De dónde voy a tomar este factor de emisión? Justamente del acuerdo que acabo de descargar de internet. Entonces, vean, es básicamente una multiplicación. Aquí yo estuve aplicando esta fórmula. ¿De dónde obtuve esta fórmula? Bueno, del acuerdo en el cual se establecen precisamente las fórmulas y los cálculos que se van a requerir para poder hacer esta estimación de gases contaminantes. O sea, no es que nada más haya yo estimado en base a una fórmula sencilla, sino que esto viene establecido en un acuerdo y también el factor de emisión está establecido en un acuerdo. Vamos a ver ahorita de dónde los voy a sacar. Listo, miren, aquí está la fórmula. Este es el acuerdo que yo estoy utilizando ahorita. Es un acuerdo que está publicado en el Diario Oficial de la Federación y aquí tengo la fórmula que se va a utilizar para poder hacer esta estimación. Aquí tengo esta fórmula, emisión directa de compuestos o gases de efecto invernadero. Aquí tengo los datos que yo debo de sustituir y hay una serie de fórmulas o de metodologías diferentes dependiendo del tipo de cálculo que se vaya a realizar. Por ejemplo, esta es para estimar, en este caso, emisiones de combustibles en motores de combustión interna en fuentes móviles, por ejemplo, ¿no? Para poder estimar, bueno, cuánto estamos generando por los montacargas, por las unidades de transporte utilitario, etcétera. Aquí tenemos otra fórmula, que es esta que aparece aquí, que es para establecimientos que empleen combustibles para la generación de electricidad o energía térmica. El caso, por ejemplo, de calderas. Tenemos uno más por acá. Para determinar la emisión indirecta por concepto del consumo de energía eléctrica, la cual está expresada pues en estas fórmulas que vemos aquí, ¿no? Entonces es básicamente una multiplicación sencilla entre lo que es el factor de emisión, el consumo de energía eléctrica y los factores de emisión, que básicamente son los datos que yo ahorita tengo acá en la hoja de cálculo. Ahora, ¿de dónde voy a sacar los factores de emisión? Pues los voy a sacar de este otro acuerdo. Aquí está publicado en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 2015. Y aquí vamos a ver que pues están una serie de factores para varios tipos de gases. Bueno, más bien los gases que están sujetos a reporte. Déjenme dejar de compartir nuevamente y voy a volver a compartir. Es que como no me permite ver todas las pestañas que tengo abiertas, se vuelve un show. Aquí está. Aquí tenemos los factores de emisión. Miren, aquí tengo yo artículo 6º de este acuerdo, factores de emisión. Aquí aparece. Y ya tengo, por ejemplo, los factores de emisión para transporte vehicular. Obviamente, factores de emisión para dióxido de carbono, para metano, para óxidos de nitrógeno. Entonces, aquí tenemos esto para transporte ferroviario, marítimo, etcétera. Y luego el factor de emisión por tipo de combustible. Miren, dependiendo de qué tipo de combustible ustedes utilicen en su proceso, pues va a ser el factor de emisión que ustedes van a utilizar. De aquí lo van a tomar. Por ejemplo, si ustedes en su proceso productivo utilizan para poder quemar o de alguna manera utilizar como combustible dentro de sus fuentes fijas bagazo de caña, que es lo que aparece aquí, pues entonces ustedes tendrían que utilizar estos factores de emisión, que es para el bagazo de caña. Pero si ustedes utilizan carbón siderúrgico, bueno, pues entonces tendrían que utilizar este. Diésel, pues entonces utilizamos estos de acá. Y aquí están todos los
Los combustibles, hablamos de combustóleos, de coque, de gas licuado, gas natural, etcétera. Y luego tenemos también los factores de emisión por proceso productivo. Por ejemplo, tenemos que es para aquellas empresas en la cual existe procesos de cemento, por ejemplo. Aquí tenemos el que vamos a utilizar para poder hacer el cálculo para la empresa de cal. Miren, aquí está un factor de emisión en toneladas de dióxido de carbono equivalente por tonelada de cal. O, por ejemplo, para el sector vidrio, o para la producción de amoníaco, etcétera. Estos son los factores de emisión que ustedes van a utilizar. Entonces, de aquí es donde yo estoy tomando los datos que estamos justamente viendo ahorita en esta memoria de cálculo. Voy a compartírselas para que no haya duda. Aquí tengo yo ya la memoria de cálculo, que es lo único que voy a poner, la cantidad consumida en kilowatts hora de todo el año. Es una sumatoria de los kilowatts que se consumieron durante el 2019. Aquí tengo ya el factor de emisión y luego las emisiones en toneladas de dióxido de carbono equivalente, que es el dato que yo tengo aquí. Esto es para el consumo eléctrico, esto es una emisión indirecta. Luego tengo el consumo de combustibles en vehículos, pueden ser vehículos utilitarios, montacargas, equipos de transporte, etcétera. Todos los equipos de fuentes móviles que ustedes tengan. Entonces tengo acá que pues han utilizado diferente tipo de combustible, diésel, gasolinas, gas LP. Acá tengo los metros cúbicos de cada combustible. Y luego tengo los factores de emisión, que justamente son los que les estaba enseñando ahorita en el acuerdo. ¿De dónde tomé estos datos? Pues básicamente del acuerdo, que justamente estamos viendo ahorita. Son diferentes para el diésel, para las gasolinas, para el gas LP. Y luego a través del cálculo que tenemos acá, pues ya podemos estimar la emisión. Este es el potencial de calentamiento en megajoules por metro cúbico, o poder calorífico, perdón, de este gas natural. Ya tengo aquí las emisiones y luego las emisiones de dióxido de carbono equivalente. Esta hoja de cálculo se las voy a pasar, se las vamos a estar compartiendo a través del Classroom para que puedan posteriormente analizarla con más detalle. Pero de antemano les comento que pues todos estos datos se toman de los acuerdos que están publicados en el Diario Oficial de la Federación, ¿vale? ¿Qué pasa con las fuentes fijas? Por ejemplo, aquí tenemos una fuente fija que consume gas natural, que dice que durante el 2019 consumió 25.300.000 metros cúbicos de gas natural. Luego aquí tengo ya los factores de emisión. Estos datos, ¿de dónde los tomé? Nuevamente los volví a tomar del acuerdo que está publicado. Estos acuerdos se los vamos a poner también ahí para que ustedes los puedan descargar en los links, pero de entrada hay una página, la página de RENE contiene toda esta información. Viene el poder calorífico, vienen las emisiones y luego ya una sumatoria de la emisión total en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Las emisiones de proceso, por ejemplo, como esta era una empresa que produce cal, pues acá tenemos las toneladas de producción y luego el factor de emisión de cada tonelada de cal y ya así podemos estimar la emisión total que se generó durante el proceso productivo. Vuelvo a repetir, ¿de dónde tomé este factor de emisión? Del acuerdo que está publicado en el Diario Oficial. Entonces es muy sencillo, es nada más una sustitución de los factores de emisión y de los consumos que ustedes tengan en metros cúbicos de combustibles o de productos según sea el caso. Entonces es realmente nada más una sustitución porque el modelo matemático para poder hacer la estimación ya está dado de alta, ya está aprobado en primera instancia por el panel intergubernamental de cambio climático y luego las propias Semarnat, y es por eso que se ha de alguna manera oficializado este modelo para poder reportar y estimar estas emisiones de gases contaminantes. Ya tengo en la última hoja, tengo el resumen de los datos. Acá tengo, por ejemplo, la emisión, emisiones directas provenientes de combustión de fuentes fijas. Acá tengo ya los datos que resultaron de mi cálculo, por ejemplo, para dióxido de carbono, para metano, para óxido de nitroso. Igual para fuentes móviles, aquí tengo el dato. También para, en este caso, por emisiones de proceso, las emisiones que se generaron, por ejemplo,
del consumo eléctrico, también aquí lo tenemos, y luego tengo el total de emisiones. Si ustedes recuerdan, el umbral de reporte del RENE es de 25,000 toneladas. ¿Y cuánto tenemos aquí? Bueno, tenemos 262,000 toneladas. ¿Qué significa esto? Bueno, que pues superamos el umbral de reporte pues en una cantidad abismal, ¿no? Entonces, pues aquí y definitivamente nos va a tener que tocar reportar RENE. Ahora, ¿qué datos voy a reportar yo en el RENE? Pues estos datos que tengo aquí en el resumen de esta COA. No sé si hay alguna duda, algún comentario ahorita respecto a este cálculo. Esta hoja de datos, como les comento, se las vamos a estar compartiendo para que ustedes la puedan tener. Y ya viene previamente diseñada con las fórmulas que se requieren. Si ustedes requieren ajustarla, tendrían que revisar que efectivamente se ajuste a los factores de emisión que están en el acuerdo para que se siga manteniendo pues la veracidad de los datos, ¿no? ¿Alguna duda al respecto ahorita? ¿Ninguna? Ok, voy a regresar a la sección de COA. Ya tengo yo aquí la sección 6, que es la que voy a llenar ahorita. Los valores se actualizan, pregunta Mar. Bueno, mira, no se actualizan, dado que este es un acuerdo que está publicado desde 2015 y siguen siendo los mismos valores que están en el acuerdo. Entonces, si hubiese alguna modificación al acuerdo y que se publique en el diario oficial, entonces sí tendríamos que actualizar la información. Pero hasta ahorita, hasta el momento, no ha habido actualización de factores de emisión. Entonces podemos seguir utilizando los mismos prácticamente. Aquí tengo ya la sección 6 de la COA. Miren, tengo la última tabla que dice registro de emisiones de gases o compuestos de efecto invernadero. Y justamente la tabla que estamos viendo aquí ahorita es la misma que yo tengo en la hoja de cálculo. Emisiones directas provenientes de combustión en fuentes fijas, etcétera, hasta el total de emisiones. Vean, es una tabla en la cual yo ya nada más voy a vaciar ahorita los datos que previamente yo calculé en mi hoja de cálculo, en esta que yo tengo aquí ahorita. Aquí tengo ya ahorita las emisiones, qué tipo de emisión y los valores. Entonces ya con eso yo puedo llenar la última tabla de la COA y con eso finalizar la carga de la COA. Es realmente sencillo, lo único que tienen que hacer es realmente tener actualizada la información, verificar que la hoja de cálculo que utilicen tenga correctamente aplicadas las fórmulas y recordar que no es necesario llenar las dos secciones, la sección de RTC y la de RN, sino que es solo una de las dos. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Qué sigue después de haber llenado la sección 6 de la COA? Bueno, después de haber terminado de llenar esta sección 6, lo que sigue ahora es cargar los archivos anexos. Por ejemplo, ya terminé ahorita la sección 6, me voy a ir a la sección de herramientas, que es la que tengo ahorita abierta aquí, y me voy a ir a la opción de administrador de carga de archivos anexos. Ahora, aquí tenemos que subir toda esta información que aparece aquí, obviamente la que nos aplique. Por ejemplo, si somos una empresa que tiene licencia ambiental única, pues entonces tengo que cargar aquí el documento de la LAU. Si yo tengo pues alguna autorización, por ejemplo, para la modificación de chimeneas, también hay que subirlo aquí. Algún estudio técnico justificativo para no conducir emisiones por chimeneas, también hay que subirlo. Título de concesión de aprovechamientos, de descargas, la propia memoria de cálculo, hay que subirla aquí, del sistema de control de emisiones y también la de estimación de emisiones, son estas que aparecen aquí, miren, memorias de cálculo. Entonces yo nada más tengo que darle acá agregar, y en el momento en que le dé agregar, pues me va a abrir el administrador de carga de archivos. Tengo que seleccionar el archivo localmente en mi computadora, y una vez que se cargue con estas características, un documento que tenga un peso mínimo o máximo de 12 megas y que tenga ciertas características en cuanto al nombre. Si no tiene o no cumple con estos caracteres, entonces no se va a subir.
y entonces el sistema pues no les va a permitir cargar el archivo anexo. Tómenlo en cuenta, deben de ser archivos que tengan máximo 12 megas. ¿En dónde podrían tener ustedes problemas? Bueno, por ejemplo, cuando escaneen todos los manifiestos o escaneen los informes de laboratorio de las emisiones, normalmente pues son documentos que tienen pues una cantidad importante de hojas, vamos a decir 50, 60, hasta más hojas, ¿no? Entonces, escanearlos y realmente subirlos se puede volver complicado porque el archivo puede pesar más de los 12 megas. Entonces, hay que comprimir el archivo y, obviamente, subirlo para que cumpla con esta condicionante, ¿no? Para que se suba debe de pesar menos de 12 megas. Si no pesa eso, pues no se va a subir. Entonces, acá yo tengo que seleccionar el archivo y cargar toda la información anexa que aparece aquí. Las memorias de cálculo de estimaciones de emisiones, los reportes de los parámetros de descarga de agua residual, los manifiestos de entrega, transporte, recepción de residuos peligrosos, información adicional como puede ser las hojas de datos de las sustancias o de los materiales que contienen sustancias RTC, el reporte de medición de emisiones perimetrales, en caso de que se realicen ese tipo de monitoreos. Y bueno, toda esta información que aparece aquí, ¿no? Si aplica, si no aplica, no es necesario subir toda la información. Recordar que el sistema de carga de la COA está diseñado para que llegue a un 100%, pero llenando todos los datos, todas las tablas y subiendo todos los archivos. Hay empresas a las cuales no les aplica todo, entonces, pues no es necesario que llegue al 100%. Entonces, esta es la última parte realmente, el administrador de carga de archivos anexos. Aquí hay que subir todos los datos. Una vez que se suban, yo tengo que dar aquí en finalizar COA. Miren, voy a tener que darle acá en finalizar. Una vez que yo le dé finalizar aquí en este punto, aquí donde dice finalizar, me va a pedir, por ejemplo, confirmación de finalización de COA. Si yo le doy finalizar acá, lo que va a pasar es que inmediatamente se va a cerrar ya la cédula de operación anual y inmediatamente se transfiere a firma por el representante legal. Es la parte final de la captura de la COA. Previo a eso, nosotros podemos hacer pues una revisión de los datos que estamos reportando en esta COA. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues podemos descargar un resumen. Miren, aquí tengo yo esta opción. Dentro de la sección de herramientas tengo la esta de resumen. Voy a darle generar resumen y entonces me va a generar un resumen. Aquí aparece, yo le voy a dar descargar y lo voy a abrir. Miren. Espérenme nada más a que se descargue para que puedan ver el resumen. Esta ya es la parte final. Perfecto, ya se cargó y aquí tenemos el resumen de la cédula de operación anual. En este caso es para empresas de jurisdicción federal durante el 2019, ya tenemos los datos generales, los datos que reportamos del título de concesión, los datos de contacto, las direcciones, la localización de la empresa, el tipo de áreas o de maquinaria o de procesos que tiene. Por ejemplo, aquí pusimos nada más estos. Recordar que la única fuente fija que pusimos fue el horno 1, entonces aquí aparece. Es una tabla resumen. Ya aparecen acá los volúmenes de los insumos, de los productos utilizados, el consumo energético, el consumo de materias primas. Aquí tenemos el consumo energético en kilowatts hora. Tenemos también un resumen de las emisiones conducidas, las características de la chimenea. Tenemos también el reporte de emisiones, los datos de la descarga de agua residual, la generación de residuos peligrosos, los datos que estuvimos poniendo hace un rato, de el tipo de residuo, quién se lo llevó, a dónde se lo llevó, los volúmenes de generación. Y por último, la tabla 6, que es la última que llenamos. Y bueno, el administrador de archivos adjuntos, que es esta tabla que estamos viendo aquí ahorita. Si obviamente nos aplica alguna de estas, pues hay que subir el archivo como evidencia. Si no nos aplicara, bueno, pues no es necesario. Ok, muy bien.
Voy a dejar de compartir aquí esto y voy a retomar la presentación para finalizar este curso. La última parte que sigue, una vez que ustedes ya llenaron completamente la COA y subieron los archivos anexos, lo que sigue es, en este caso, finalizar el trámite. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo que hay que hacer es darle enviar a la COA, finalizar trámite, y en ese momento el representante legal va a revisar el resumen y va a firmar la COA. ¿Con qué documentos va a firmar? Bueno, va a utilizar su firma electrónica y su identificación oficial, que ya está previamente cargada, con la cual pues ya va a poder generar el acuse, que en este caso va a ser una constancia de recepción, en donde pues nos dice que pues ya podemos evidenciar de que tenemos un documento en el cual se concluyó satisfactoriamente la entrega de la COA. Aquí tengo yo un ejemplo de cómo se ve el sistema. Por ejemplo, tenemos este folio, 1975, la fecha de registro, días de captura, y luego el estado, en lugar de decir en proceso, dice pendiente de firma, porcentaje 100%. Una vez que está pendiente de firma, cuando nosotros ya le dimos finalizar a la COA, inmediatamente el porcentaje avanza al 100%. Por eso aquí ya aparece al 100%. Entonces ya nada más el representante legal tiene que darle clic aquí donde dice, donde está el número 1, donde dice firma de documentos del trámite, y cerrar trámite. Una vez que eso suceda, ¿qué creen que va a pasar? Bueno, le va a generar el sistema a través ya de que firme con su firma electrónica avanzada y todo eso, este acuse de recepción que estamos viendo aquí ahorita. Es una constancia o un número de bitácora en el cual nosotros podemos dar ya fe de que la cédula de operación anual se entregó satisfactoriamente, y va a ser la evidencia probatoria de que cumplimos con la obligación de presentar la COA. Si ustedes no tienen esta constancia de recepción, significa que el trámite no se concluyó y por lo tanto pues no se presentó la cédula de operación anual. Este es el documento final. Una vez que ustedes terminan ya de hacer todo este proceso, obtienen esta constancia de recepción. No sé si hay alguna duda al momento acerca de estas 6 secciones técnicas que estuvimos revisando el día de ayer y el día de hoy, con base a lo que es la cédula de operación anual. Les comento, va a haber un Classroom virtual en el cual va a estar la evaluación de este curso, y también va a estar un manual de llenado de la COA con cada uno de los pasos que hemos visto hasta este momento. También van a tener la memoria de cálculo para la estimación de gases de efecto invernadero y un link con los acuerdos que estamos manejando ahorita para poder hacer este cálculo. Ya tendrían ustedes que revisar a detalle la hoja de cálculo si quisieran hacerle algunas modificaciones. De entrada, pues ya está previamente diseñada para poder cumplir con las fórmulas que marca el acuerdo para poder calcular las emisiones. Vamos a ver si tenemos aquí alguna pregunta. Dice, ¿tiene algún costo para el que reporta? No, no tiene algún costo, es un trámite gratuito. Y obviamente, pues, el acceso al sistema y todo eso también es gratuito. Es una obligación nada más que tienen los obligados de reporte de presentar COA. Incluso aquí donde está la constancia de recepción, hay una sección que dice monto pagado y dice 0. Entonces, efectivamente, es un trámite que no precisa de un pago de derechos, simplemente es la presentación electrónica del trámite. Con eso, básicamente, pues ya se finalizaría este curso. No sé si tengan alguna pregunta adicional, algo que quisieran comentar respecto al curso de COA. Ok, ¿cuándo podemos contar con la información de la presentación? Miren, voy a revisar ahorita con el área de administración si es que ya les hizo llegar los links de acceso al Classroom. Si es así, bueno, mañana en el transcurso del día, antes de las 11 de la mañana, ya tienen ahí disponible en el Classroom esta presentación y la memoria de cálculo en Excel, así también el manual, para que puedan ahí darle seguimiento a esto. El compromiso sería antes de las 11 de la mañana, el día de mañana. ¿A partir de qué fecha podemos presentar los exámenes? Bueno, a partir también de mañana, o en el momento en el cual ya tengan acceso. Ahorita voy a revisar con el área de administración si ya les dio acceso. Si no, pues a partir del momento en el cual les llegue el correo y la invitación y que ustedes entren al Classroom, en ese momento pueden iniciar a contestar la evaluación.
¿Vale? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo quisieran comentar? Ok. Bueno, si no hubiera preguntas adicionales o algo que comentar, pues básicamente con esto finalizaríamos el curso y ya por ahí les estaríamos haciendo llegar la documentación una vez que ustedes aprueben el examen de la COA. A mí sí me gustaría, bueno, hola. ¿Te Sí, a mí sí escucho? me gustaría, sí, a mí sí me gustaría pues agradecerte porque la verdad es mucho trabajo en la plataforma, estuvo súper bien explicado. No sé si tienen algún curso acerca de la licencia ambiental única, eh, algo parecido como esto. Mira, de hecho, el curso de licencia ambiental única está por aperturarse. Lo que pasa es que todavía no tenemos ahorita el material, ni precisamente para que ustedes puedan aprovechar de mejor manera el curso, hay que hacer un ejercicio práctico. Entonces, estamos precisamente en la concentración de todo ese material para poder ofrecer el curso. Yo creo que en el transcurso del siguiente mes ya podríamos estarlo aperturando y sí lo vamos a tener también. Pregunta aquí, Mar, si nos surgirían dudas en el llenado, podríamos consultarte. Es correcto, parte pues del seguimiento que ustedes obtienen con la adquisición de este curso es el seguimiento posterior, la resolución de dudas o preguntas, sin problema. Aquí tengo mi correo electrónico, ahorita voy a